Bueno, seguimos acá, estamos nuevamente de vuelta, conociendo la interesante historia del Teatro Estable de la ciudad de Villa de Cura. Para muchos desconocido todavía, más de 40 años, ¿verdad, Orlando? Sí, Qué increíble. 43 años tiene el Teatro Estable. 43 años. Bueno, Orlando, decíamos en la parte anterior de quiénes conformaron la fundación y quiénes están hoy. ¿Qué nombres recuerdas, por ejemplo? Bueno, Osvaldo González, Elías Álvarez, Ali Pérez, Trina Linero de Albert, Gustavo Martínez y yo. De ellos, ya ellos todos murieron, quedó soy yo, al Orlando, frente. todos murieron. Sí, todos Increíble. murieron Y ya. tuve la oportunidad de conocer fue a Ali, A Ali. Ali el poeta. Sí, entonces, después, claro, al registrar de nuevo las actas, la actualización pues de las actas de la directiva, entonces fueron entrando como Marco, Lisbeth, Acuña y poca gente de Villa de Cura porque ellos como que parecía que yo los iba a comprometer en algo al ser parte de la directiva de la fundación del Teatro Estable de Cura. Al contrario, lo que pensaba era que tener ese documento legal para poder conseguir un apoyo económico y todo Correcto, eso, sí. correcto. Hubo un tiempo que el CONA, Consejo Nacional de la Cultura, nos estuvo apoyando con muy poco, pero era una gran ayuda. Y yo con ese muy poco hacía maravilla. Lo, como quien dice, lo Lo estiraba, rendía, ¿verdad? sí, lo rendía. Entonces, bueno, era ese trabajo. Y me invitaban a dictar talleres y me pagaban, por ejemplo, estuvimos en Amazonas, en casi todo el país, casi todo el país. Y cuando venían los festivales internacionales de teatro de la comunidad que lo manejaba el maestro Alberto Ravaro, un argentino, y que lo hicimos grandes amigos, bueno, entonces él siempre, cuando traía todos esos grupos, también los llevaba para Villa de Cura, pues. Y entonces así aquí estuvieron grupos de Chile, de Argentina, de España, de México. Gente que es muy valiosa, gente muy trabajadora, que aún persiste en esos grupos y con el que siempre tenemos contacto. Inclusive trajimos al maestro, él es venezolano, lo que pasa es que tiene muchos años radicado en Nueva York y él es el director del Teatro Hispano de Nueva York, Pablo García Gámez. Y así toda una cantidad de gente muy valiosa, el maestro Fíjate Rafael que eso que nos Briceño. cuenta es tan importante porque de alguna manera la villa fue internacional y mucha gente no lo sabe, Sí, ¿verdad? sí, mucha gente no. Claro, por ejemplo, los mexicanos cuando vinieron, bueno, uno de los grupos mexicanos de Sinaloa, muy buenos, ellos trajeron títeres y eso los presentamos en la Coromoto, fueron a San Francisco así, se presentaron en la sede del Teatro Estable, en la sala Nico Tarrentín. Una pregunta hablando, el Teatro Estable de Magdaleno es más reciente que el de Villa de Sí, Cura. sí, sí, Ah, ok. claro. Ellos después, inclusive en el año 88 yo estuve allá, porque en ese trajín de que no teníamos con qué pagar la sede, había que entregar el espacio. Entonces ellos una vez nos dieron que nos fuéramos para allá y estuvimos funcionando allá y yo trabajé con ellos. Interesante esa Y, parte, sí, sí. pero después es como decía mi abuela, a los 3 días El el pescado pescado comienza a oler hiede. mal, ¿verdad? Sí, Pero entonces, disculpa, Orlando, pero la sede siempre ha sido donde está o donde queda actualmente, o tuvo sede en otros puntos de la villa. la del Teatro Estable de Sí, Villacura, sí. sí, tuvimos al comienzo Ajá. en la calle Miranda, cerquita de la Casa de la Cultura. Ah, ok, comenzó allí. Sí, Ok. y entonces en el año 88 nos tuvimos que ir para Magdaleno porque no teníamos con qué pagar. Ah, ok. Ya no venía la plata de Caracas ni de Maracay y yo no podía
no me alcanzaba pues para Ajá. pagar la sede y para mantener la sala, porque mantener una sala es muy costoso. Bueno, entonces de Magdaleno fuimos a San Francisco. De San Francisco la señora Marta de Martínez, la directora de Danzas Caribáez, nos dijo, pero vénganse para acá, aquí a la sede de Danzas Caribáez. Y estuvimos ahí creo que 2 años. Funcionaron allí 2 años. Sí, y yo acondicioné una salita de teatro allí, hacíamos presentaciones. Lo que pasa es que entonces chocaba con las actividades de ellos. Las propias de ellos, las danzas. Sí, exacto. Entonces fue cuando Luis Enrique me dijo, cerca de mi casa hay un galpón abandonado, Ok. donde guardan unos autobuses, pero de vez en cuando. Total que localizamos a los dueños, ¡pac! Y fuimos a parar ahí. Y de ahí, bueno, ya llevamos 31 años allí. Sí, sí. Mm. Que son las imágenes, bueno, que ustedes pueden observar allí, Sí. recientes, vamos a decirlo de esa manera. Y ese teatro lo hicimos nosotros mismos, las mismas personas que estaban dentro de pues como actores, como grupo. Los enseñé a hacer las latas de iluminación con latas de leche, Ajá, sí, a sí. hacer iluminación, toda esa cantidad de cosas, el cajón de dimmer, todo eso. Todo eso salió de manufactura de los Sí, mismos que estaban, muy artesanal, muy sí. artesanal. Sí, entonces nosotros fuimos haciendo... Orlando, cuéntanos un poco de la utilería del teatro, ¿no? Todo lo que es la ropa, la maleta, las cuestiones que se usan para hacer una obra. ¿Fueron donaciones? ¿Cómo llegó? No, bueno, ¿Cómo se mira, hizo el teatro de estas cosas? mira, las maleticas era conseguir la plata y hacer las maleticas. Hacerlas y cómo la hago. El vestuario, bueno, recurrir el vestuario que estaba muy complicado, recurríamos a las amigas costureras para que nos hicieran el vestuario. Y otro era que a veces nos los donaban y a veces que teníamos que comprar. Si una obra representaba, por ejemplo, una quinceañera y había que vestirla Había que o conseguir una boda. Ajá. Sí, había que hacer el vestuario. Inclusive una vez yo compré en esas tiendas que venden ropa usada, Ajá. compré 2 vestidos de novia. Ventas de garaje, esa Sí, cuestión. exacto. ¿Compraste 2 vestidos de novia? 2 vestidos de novia, por cierto, uno que era de la época de 1930. El vestido estaba que ya no aguantaba más. Estaba el color de esas letras amarillas. Sí, sí. Sin embargo, nosotros fuimos restaurando, gente que nos donaba zapatos, nos donaban Libros, ¿verdad? libros. También. Los libros, bueno, yo tengo una buena cantidad de libros que he ido comprando poco a poco. Otros tuvimos que botarlos porque se nos dañaron con las lluvias. ¿Cuánto conserva de todas estas cosas que estamos hablando hoy el teatro, Orlando? ¿Le queda algo? Sí, le queda un escaparate muy grande, que por cierto lo estamos vendiendo. Nos queda unas sillas también que estamos vendiendo. El vestuario lo íbamos a donar a la Villa del Cine, pero la gente no vino a ver qué se podían llevar. Ajá. Lo ofrecí para la UNEARTE, y más no me han dicho más nada. Entonces todo ese vestuario tendré que buscarle un sitio. Hay cosas que se deterioraron que ya no, Claro. que ya no los puedo usar, que tengo que botarlas pues. A menos que te inventes una obra de mendigos y cuestiones así de indigentes, ¿no? La cuestión es dónde Ajá. los voy a guardar. todas esas Correcto, ya entendí exactamente. Es un tema de espacio. cosas. Sí, tema de espacio, sí. sí. Orlando, por acá llega otro mensaje del usuario @Gabrieliño, desde el sector Los Colorados. Él dice que recuerda haber visto películas en la sede del Teatro Estable. Esto mucha gente no lo sabe, ¿verdad, Orlando? Que aquí tuvimos también una cinemateca. Sí, aquí estuvo la sede de la Cinemateca Nacional Núcleo Villa de Cura. Fíjate. Y Por supuesto que casi nadie recuerda eso. nadie no lo recuerda sabe. eso. También estuvo el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELSI. Estuvo acá, no fue a Maracay, sino que fue a Villa de Cura. Su sede fue aquí en Villa de Cura. En Villa de Cura. Claro, la cuestión económica siempre hizo mella para que no pudieran continuar porque no había apoyo.
Realmente para eso nunca hay apoyo, es muy poco. Sí. ¿Cuánto duró la Cinemateca funcionando, Orlando, si recuerda? Como creo que 3, 4 años. 3 o 4 años. Sí, Tenían todo su aparataje, ¿verdad? todo, Su todo, proyector, el video bien, todo el- eso. el- la pantalla, Todo. las sillas también. Allá está la pantalla, todavía queda para allá. Pero entonces, claro, los de la Cinemateca cuando vinieron y vieron el deterioro, se llevaron lo más valioso, pues, Ajá. Los Y- equipos más valiosos. los Sí. equipos más valiosos. Y aparte que en la cultura de nosotros siempre ha existido darle más valor a lo de fuera. Sí, Y tal vez entendieron que las películas que iban a transmitirse allí no eran de su preferencia, vamos a decirlo así. sí, porque la gente lo que quería era películas De Hollywood. de Hollywood Ajá, y sí. esas películas de matazón Ajá. y esas cosas, y yo por lo menos no. No, ahí se ofrecieran carteleras venezolanas, ¿no? Sí, O latinoamericanas. sí, latinoamericana e inclusive del séptimo arte. Por ejemplo, yo pasé allí un ciclo de Fellini, Pasolini, de los grandes creadores del cine, del séptimo arte. Yo pasé películas allí porque yo las compraba, yo buscaba, indagaba y las traía. Pero Y había algún tipo de publicidad hablando para atraer a las personas. bueno, el boca a boca Ajá. primero. Y el otro era colocar, ir a los sitios y colocar las entradas. Ujú. Lo que pasa es que los muchachos que estaban en ese tiempo se cansaron porque ellos iban a vender las entradas, la gente los trataba en cierta forma como de una manera muy despectiva. Despectiva, sí. Sí, pero teatro, pues, ¿qué es eso? Entonces, cine, yo conozco el cine central, el cine Ayacucho, Correcto. era lo que decían, Los que estaban en funcionamiento para aquel que entonces. para aquel entonces, Sí. hoy en día ya eso está desaparecido. Son dos mercados. Bueno, Sí. uno es un centro comercial, que es el Ajá. Ayacucho. Y el central es un mercado ahorita. ¿Sabes que a mí el centro comercial Ayacucho, cuando estaba el cine Ayacucho, eso el alcalde para aquel entonces, Luis Herrera, lo iba a comprar para hacer el teatro municipal de Villa de Cura y yo me iba a encargar de eso. Interesante Sucede historia, que ¿no? empezaron la gente a meter cizaña y se vino abajo. De que no, que no. Se perdió la idea y ya yo tenía preparado, igual que donde está ahorita que era el mercadito antiguo, que después fue un gimnasio De de boxeo, boxeo. ajá, que está en la Bueno, esquina eso había la de la aspiración. comercio. Había la aspiración de convertirlo para la sede del Teatro Estable de Cura. Inclusive un señor, que no me acuerdo el nombre en este momento, se ofreció para hacer la restauración, porque él es arquitecto, ingeniero, algo así, pero nunca tuvo... Sí, yo Y cuando yo llegué lo a recuerdo Villa- como el boxeo, Ajá. esa sede. Aquí Villa de Cura tuvo grandes momentos. Cuando yo llegué, yo me encontré con los pintores que hacían exposiciones al aire libre, en la calle, y grandes pintores, porque Villa de Cura tenía grandes pintoras. No sé si hoy todavía andarán por ahí. Está mi primo José Moisés Somoza. Ah, bueno. Entre varios, ¿no? Entonces sí, pero es eso. Son muy pocos los pintores. Sí, ya son muy pocos. Y no hay ese apoyo. Lo mismo que donde estaba el Banco Banesco, el que está en una esquina frente a la Plaza Miranda. Sí, Bueno, más acá que hicieron un centro comercial, me van a disculpar, pero demasiado feo ese centro comercial. Ahí queda una casa antigua. Villa Center, ¿no es que se llama? Creo que Sí, algo así. Ajá. Bueno, ahí quedaba una casa antigua muy hermosa. Hermosa, hermosa. Y ahí se hacían exposiciones, se hacían recitales. Villa de Cura se hacían cosas muy buenas. Inclusive yo llegué a hacer, cuando estaba en la calle Miranda, el Festival de Teatro Comunal. Una anécdota muy curiosa. Cuando se hizo un festival de teatro liceísta, un grupo de muchachos del Liceo Nocturno se acercaron. Mire, nosotros queremos montar una obra porque queremos participar en el festival de teatro liceísta y eso. Ok, yo le digo, bueno,
¿Y qué van a montar? Bueno, Aquiles Nazoa. Pero lo que pasa es que ya mucha gente está montando Aquiles Nazoa. Le digo, vamos a montar el grupo, vamos a montar la obra. Y empecé yo a trabajar con ellos, verdaderamente un trabajo de actuación. Bueno, ¿qué pasa? Que ellos montan todo con su vestuario impecable, iluminación. Una de las personas decía, pero ¿por qué en la tardecita el jurado tiene que irse? Y yo decía, sí, pero el jurado que se espere, porque el trabajo lleva luces. ¿Pero para qué? Que lo presenten así, no importa. No, eso requiere todo una maquinaria. Bueno, cuando montó la obra y los actores empiezan a actuar y a hacer sus cosas, el jurado... Puesta en escena. Sí, el jurado estaba así, pasmado, que no podían creerlo. Bueno, termina la obra y el jurado se acerca y dice, ellos son todos profesionales. No, ellos son nuevos, los muchachos que se acercaron a mí y les cuento la historia. No, pero es que no podemos darle el premio porque son profesionales todos. Pero es que no son profesionales. Y una discusión con el jurado. Sí, pero es que está a la par de los grandes teatros europeos. Imagínate. Y yo le digo, pero no, eso es un montaje que surgió del encuentro con los muchachos en 20 días. Y bueno, se armó una discusión terrible. Mucha gente que vino de Maracay a ver el trabajo porque ya habían oído hablar de mí. Entonces se quedaron así como pasmados, no lo podían creer. Y todos los muchachos se fueron del grupo, no continuaron haciendo teatro, porque ellos lo que querían era el premio. Ay, ¿verdad? Sí, entonces ahí se cayó todo, se cayó ese encanto, ese trabajo que pudo haberse continuado. Y ellos no... Por primera vez yo me atreví a mostrar un desnudo en escena. Y en el patio del Liceo Albert Esmí, ¿te imaginas ese escándalo? Sí, señor. Pero una cuestión muy bella, muy hermosa, muy justificada. Pues. Entonces, pero después ya no... Entonces volver... Sin saber que muchos de los que han pasado por tus manos están hoy viviendo en Europa. Sí, muchos. Ya no vas a contar más porque vamos entonces a una nueva pausa. Ajá. Y al regreso entonces ya estaremos despidiendo el programa y escuchando al maestro entonces en la última parte más sobre la historia del Teatro Estable de Villa de Cura de la Sala Enrico Terrentín. Esa parte de nuestra sintonía que ya regresamos.